apóstoles, está después de los evangelios, de los 4 evangelios, está el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42 en adelante. Qué maravilloso es el Señor. Hechos 2, 42. ¿Sí ya lo pudieron encontrar? ¿Sí? Wow, está muy rápida la búsqueda esta semana. Dice así el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, pido que pongas un sello de tu bendición, Señor, sobre esta palabra, que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, y nuestro espíritu, Señor, se abra ahora mismo para comprender lo que tú nos vas a decir hoy y lo podamos, Señor, poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir con ustedes esta mañana se llama la bendición de las reuniones de célula. ¿La bendición de qué? De las reuniones de células. ¿Cuántos de los que están acá son parte de un grupo celular dirigido con un líder? Levanten su mano. Bueno, bastante, casi todos. Súper fantástico. ¿Y cómo usted ha sentido que es ese tiempo de estar en una célula? Es un tiempo maravilloso. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo único. Por eso quiero esta mañana compartir acerca de esto, de la bendición que significa entonces las reuniones de célula. Las células o grupos en casa son una idea de Dios, no es una idea de iglesias, es la idea de Dios o es la estrategia que Dios ha usado desde que nació su iglesia. La iglesia nace con los 12 apóstoles, ¿verdad? La funda Jesús con su muerte en la cruz, pero los 12 apóstoles son los continuadores de lo que Él inició. Y Jesús se movió con sus discípulos no en templos, aunque Elías iba a sinagogas judías, ¿verdad?, donde se encontraba con los que compartían el Antiguo Testamento, la religión judaica, y Jesús allí estaba como rabí también judío entregando enseñanzas. Le pasaban los rollos y Él los interpretaba, ¿verdad?, en las sinagogas judías. Pero desde el comienzo Jesús estuvo ministrando la palabra, haciendo señales, maravillas. Todo lo que Él hizo, lo hizo en la calle, lo hizo entre medio de la gente, lo hizo al lado de un pozo, lo hizo en las casas de las personas que lo invitaban a Jesús a entrar o donde Él pedía ser invitado para ir a bendecir una casa. Entonces, los grupos celulares que le llamamos, la palabra célula es por lo de multiplicación, no tiene otra interpretación. Una célula, usted sabe que es un ser vivo que en un momento de ser una se multiplica y pasa a ser dos. Y esta otra se multiplica y pasa a ser dos más. En ese sentido, la multiplicación de una célula corporal es lo que nosotros llamamos células de grupos, porque también se tienen que multiplicar o crecer. Entonces, fueron los 12 apóstoles más un grupo de personas cristianas que sostuvieron la iglesia inicial, la iglesia del primer tiempo. No solamente fueron los 12 apóstoles, porque tuvieron que lidiar con una cantidad grande de personas, tuvieron que sostener y pastorear a un número muy importante, significativo de personas. Y se dice que en Jerusalén los historiadores, dentro de ellos está el pastor David Yonggi-cho, que hace poco tiempo partió a la presencia del Señor, el hombre que llegó a tener la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Ellos hicieron un estudio y se estableció que la iglesia en Jerusalén, cuando nació con los 12 apóstoles, luego que Jesús se fue, llegó a tener 100,000 miembros solamente en Jerusalén. 100,000 miembros. 100,000 cristianos después de un plazo de tiempo.
Y la ciudad tenía un número de 200,000 personas. Imagínense media ciudad. No sé qué ciudad por acá cerca tendrá 200,000. Supongamos que Quilpué, no sé cuánto tiene, que yo tengo 100,000. Supongamos que Viña tenga 200,000. La mitad de Viña, todos eran cristianos. Diga, wow. Ese fue el crecimiento explosivo que tuvo la iglesia del Señor, porque partió con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, dentro de las cuales también estaba María, la mamá de Jesús. Ella participó de la llenura del Espíritu Santo ahí en el aposento alto con los 12 apóstoles, más los 120, y por ahí comenzó el mover de Dios. Y se comienza a difundir el mensaje de la palabra del Señor en la ciudad de Jerusalén. Mire, ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde nace la iglesia? En Jerusalén, porque algunos creen que nació en Roma. La iglesia nació en Jerusalén. Allí se funda la iglesia cristiana por el mismo Señor a través de los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué se necesitaba para poder cubrir la necesidad de pastorear a tanta gente? Se necesitaban hombres y mujeres preparados. Hombres y mujeres que estuvieran equipados para liderar a tan gran número de personas. ¿Cómo se lideran 100,000? ¿Se imagina Pedro como apóstol solo liderando a 100,000? Pedro, Juan, los dos liderando a 100,000 cristianos. ¿Cómo se vería usted como pastor liderando a 100,000? No, Pedro es que él es la cabeza de la iglesia, entonces, o Juan, Jacobo, los tres más importantes, y a ustedes tres van a liderar a 100,000 cristianos. Es imposible. Era imposible. Por eso que se deduce que la iglesia que funcionaba en casas tenía que tener líderes capacitados. Y Pablo luego ya explica esto en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, voy a leerlo, dice Pablo refiriéndose al Señor, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto liderazgo? Para perfeccionar a los santos. Diga perfeccionar. Perfeccionar a los cristianos. Este modelo es hasta el día de hoy. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es eso? La edificación del cuerpo de Cristo. Pablo es muy exacto para enseñar esto. Que Jesús tuvo que establecer liderazgos para poder entonces dar lugar al sostenimiento de la iglesia naciente, que eran miles y cada día aumentaba. El primer día que Pedro predica se convirtieron al Señor 3,000 personas que estaban en una fiesta judía. Y allí en esa fiesta judía el Espíritu Santo se derramó, Pedro habló, predicó y se empezaron a arrepentir, 3,000 arrepentidos. Inmediatamente los bautizó, 3,000 bautizados y pasaron a ser parte de la iglesia así. Al pocos días, un día, 2 días después, otro momento de predicación en medio de gran oposición, 5,000 convertidos. Ya ahí tenemos 8,000. ¿Y sabe quiénes se contaban? Los hombres. No se contaban las mujeres y los niños. Entonces nosotros aquí contamos las mujeres, los hombres, los niños. Todos los niños que van aquí, no los de pecho, los contamos como números de la iglesia, porque están siendo ministrados en una célula. ¿Comprende? Aquí es la célula aquí. Ellos no van a tener clase, hermano. No pasen a la clase. No, ¿cómo van a ir de la clase al colegio de lunes a viernes y el domingo otra clase? No, aquí no hacemos clase, hermano. Aquí es una célula de niños. Es una administración. Ellos son equipados. No es una clase de... Ya habláis de los tíos. El tío, no, aquí no hay tío, aquí hay líderes. No les llamen tíos. El tío el furgón, el tío... No, son tíos. Son líderes. Amén. No los confundamos. Entonces, este concepto de congregar en un edificio público a la iglesia no es la única forma que Dios estableció para juntar a su pueblo. Amén. Porque el concepto nuestro humano de la iglesia, primero es una iglesia con cara de iglesia, ¿no? Así, con una cruz arriba, un patio, una campana, no sé. Cuando usted, a ver, dibuje una iglesia. No, ese no es una iglesia, ese es un templo. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. La iglesia es la asamblea de creyentes. La palabra griega es eclesía, y la palabra eclesía significa la agrupación de los creyentes que están en un lugar. Pero no solamente Dios estableció lugares físicos,
no era la única idea de Dios, sino que Dios también pensó en las casas de los cristianos. O sea, Dios pensó en tu casa, Dios pensó en mi casa. Pero mi casa vale menos que este lugar. No, ¿cómo va a valer menos? Es tu casa, ahí está un hijo de Dios. Hay una familia de Dios, un matrimonio de Dios, un joven de Dios. Ahí hay bendición. Yo me recuerdo, no era convertido, mis padres no estaban convertidos y yo sí estaba convertido. Y vino un barco aquí a Valparaíso y venía con puros jóvenes misioneros que vendían libros, el barco Logos. No sé si lo conocen, el barco Librería Mundial que casi ya no viene a Chile. Y yo fui a ese barco porque fuimos de nuestra iglesia y mis amigos, unos tripulantes que eran unos canadienses, los de todos los países. Entonces dijeron en Quillota, ¿quién quiere recibir jóvenes que vienen misioneros por el mundo en el barco para que estén 3 días en la ciudad? Y dije, yo quiero recibir jóvenes misioneros. Y me traje a 2 cabros misioneros a mi casa. Y mi madre los recibió también. Y mi mamá los atendió muy bien. A mis amigos, bueno, ellos no eran amigos, pero nos hicimos buenos amigos. Hablábamos como podían, el idioma que podíamos para entendernos. Pero es esa bendición de que la casa se transforma en el lugar sagrado donde pueden haber hijos de Dios, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregados, pero en mi nombre. Que se juntan con un fin específico. ¿Verdad? Congregados, no, aquí entonces somos todos cristianos, aunque no vayamos a la iglesia. No, son personas reunidas con un fin específico. Ahí está el Señor en medio de ellos. Amén. Entonces Dios pensó en las casas, pero diga también usted conmigo, Dios pensó en mi casa. Mi casa ha sido célula muchas veces. Ahí yo he tenido por lo menos, no sé, de todo tipo, de mujeres, de jóvenes, de niños, como 8 células. Una mía también, que la comencé en mi casa. Entonces, los primeros cristianos tenían una vida de compromiso y de actividades diarias. Dice, cada día en el templo y por las casas. ¿Cuál era el templo? No era el templo cristiano, era el templo judío construido por Salomón. Ahí se hacían ceremoniales, ahí se hacían oraciones, ahí se hacían los sacrificios. En ese templo donde no podía entrar cualquiera, no habían sillas, querido, había un patio donde se juntaba el pueblo, pero adentro solo el sacerdote judío, no podía entrar nadie al templo. A las dependencias no. Afuera sí, el patio del pueblo. Ahí estaba el pueblo, la plaza de la dignidad. Ahí afuera estaba la gente, ¿verdad? El sacerdote tenía acceso para hacer el sacrificio adentro, para entrar los animales, la sangre de los animales, etcétera. Pero había actividad diaria en el templo. Y los cristianos se juntaban también en el templo para hablar de Dios, para hablar de Jesús. O sea, todavía tenían la práctica de estar cerca de ese templo. Pero sobre todas las cosas, en las casas es donde ellos podían desarrollar la libertad completa del cristianismo. ¿Dónde era? En las casas. Allí es donde ellos podían con toda libertad celebrar el culto al Señor, cantar, ministrar unos a otros. Bueno, ahí estaban las células. Ahí estaban las reuniones de hogar diseminadas por todo Jerusalén. Y después, cuando entonces la iglesia creció a otras naciones y a otros pueblos, también llegaron a ocupar sus casas, para que las casas fueran centros entonces de adoración a Dios y lugares de equipamiento. Y entonces, ¿dónde era que encontraban los cristianos sus compañeros de guerra, sus camaradas? Estaban en las casas. Ahí llegaban, tocaban la puerta, entraban y estaba un grupo ahí reunido, abrazo, alabanza, compartían comida, dice aquí que comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón, no eran bacanales, no eran asados así donde todos quedaban ya, no, comían juntos con alegría, compartían el pan, compartían momentos de alimentos, pero con sencillez de corazón. Amén, con sencillez de corazón, no con esas abundancias así que después se quedan todos dormidos, sino que era un momento de compartir con los hermanos. No es que se juntaban a almorzar, a tomar once, no. Eran momentos especiales en los que participaban como hijos del Señor. Entonces, hay una bendición tremenda. Y de esas bendiciones es la que yo quiero compartir en esta mañana. Vamos a ver 4 bendiciones que nos brindan las reuniones de células. ¿Cuántos las quieren conocer?
Amén. Cuatro bendiciones que yo sé que usted las ha vivido, los que están en célula las están experimentando. Y los que no pertenecen a una célula, a partir de hoy digan, yo voy a querer estar en una célula y voy a necesitar un líder que me dirija y me ayude. Amén. En primer lugar, la célula es un lugar donde llega la presencia de Dios. Amén. Es un lugar donde llega la presencia de Dios. Y quiero que me acompañe para leer en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Es una historia bien interesante. 6 del 10 hasta el 12. Segunda de Samuel. 6 del 10 al 12 dice lo siguiente: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Amén. Este es un momento, el arca de Dios era una caja de oro que se transportaba también con unos palos que estaban también forrados en oro, que la podían llevar solamente la casta sacerdotal. Las personas no podían tomar la caja, arriba tenía unos querubines, todo hecho en oro. Y esa arca representaba la presencia de Dios para Israel. El pueblo de Israel tenía la seguridad de la presencia de Dios, invocaban al Señor cuando esa arca estaba con ellos, por eso que el arca era tan codiciada. Y cuando Israel se portaba mal, el pueblo de Israel, entonces esa arca era llevada por los enemigos y era llevada, lo más increíble, que la ponían delante de sus santuarios de demonios. Allá iba a parar el arca cuando ellos desobedecían a Dios. Y lo ponían delante de dioses y figuras de demonios, ahí Astarte, Astarot, las diosas Venus, todos los dioses. Allá iba a parar el arca. ¿Qué le parece? ¿Qué hacía el arca de Dios ahí delante de los demonios? Entonces en un momento David rescata el arca, porque David viene a ser el rey de Israel para dar victorias al pueblo de Israel. Y David fue un rey muy querido. Fue el rey más amado de Israel, porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y en un momento entonces David rescató el arca y la trae de vuelta a Jerusalén. Y cuando viene en el camino de vuelta, en el trayecto, a un personaje se le ocurre tocar el arca con la mano. Y dice que falleció instantáneamente en el lugar. Y eso le dio un temor a David. Y dijo: wow, ¿dónde entonces vamos a hacer reposar el arca? ¿Dónde la vamos a poner? Entonces allí David pensó en este hombre que aparece muy pocas veces en la Biblia. Obed-edom, un geteo. Para poder dejar en la casa de este hombre que a ojos de David y a oídos de David tenía buena reputación. Entonces dice: dejémosla en la casa de Obed-edom, el arca va a quedar allí. Y dice que la dejaron por 3 meses. Y después que el arca fue a ver qué pasaba con esa arca, supieron que la casa de Obed-edom había sido bendecida durante todo el tiempo que estuvo el arca en esa casa. Porque el arca representaba la presencia de Dios. Y que él la estuviese cuidando en su casa. Imagínate, el arca de Dios contenía las tablas de la ley. Contenía maná, que ya se debía haber podrido qué tiempo, el maná que caía del cielo, el pan que comían los judíos en el desierto, que caía desde el cielo. Allí había un montón de maná. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció, que hablaba de la autoridad de Dios. Esos 3 elementos contenía el arca de Dios. Entonces no era cualquier cosa lo que había dentro. Las tablas de la ley eran tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Adentro del arca estaban. Entonces, donde quiera que iba esa arca, la presencia de Dios estaba allí. Pero el pueblo tenía que andar correctamente con su Dios. Y entonces, cuando David supo que Obed-edom fue bendecido todo el tiempo que duró el arca en esa casa, dice, y que todo lo que tenía Obed-edom fue bendecido.
se le empezó a multiplicar, las cosas malas se le arreglaron, todo comenzó a florecer, no sé, las finanzas, la vida familiar, todo comenzó a florecer. Nada más que 3 meses. 3 meses duró el arca. ¿Y ustedes creen que Obed-Edom no se dio cuenta que empezó a ser bendecido? ¿Usted se da cuenta cuando empieza a ser prosperado? ¿Usted se da cuenta cuando las cosas se comienzan a arreglar y lo malo se pone bueno y lo feo se pone hermoso? Eso sucedió cuando el arca llegó a la casa de este hombre. Y David entonces después tomó el arca de ahí, tiene que haberle dado un abrazo, un beso, Obed-Edom, te pasaste, fuiste un hombre temeroso de Dios al tener el arca en tu casa. Porque veo que Dios te ha bendecido, sacó el arca de allí, entonces se la llevó enfilando hacia Jerusalén. Y ahí está toda la historia, que David danzaba delante del arca y lo encontraron que era una vileza y todo lo demás. Porque él iba danzando, mostrando sus músculos, mostrando sus canillas. Y una mujer ahí lo criticó por eso. ¿Cómo se te ocurre venir haciendo eso?, le dijo, saltando delante del arca. Y David ahí le dijo unas palabras bien fuertes a esa mujer. Pero la bendición de Dios está en una casa que se abre para llevar el arca de Dios. Porque las células llevan la presencia de Dios. Cuando llega un líder a una casa, cuando llega el pastor a una casa, cuando llega un cristiano comprometido a una casa para hacer reuniones en el nombre del Señor, allí llega la presencia de Dios. Y esa casa va a ser bendecida. Ese hogar va a ser bendecido. Pero tiene que ser un hogar digno. Un hogar digno de que entre la presencia de Dios. O sea, que ahí haya realmente consagración a Dios. Que las personas que estén ahí estén consagradas al Señor. Entonces, Dios quiere reposar en un hogar para bendecirlo primeramente. Amén. El hogar va a ser bendecido. Lo que ocurra dentro del hogar va a ser bendecido. Pero también ese hogar se va a transformar en una bendición para el barrio. Amén. Esa casa se va a transformar en una bendición para ese barrio. Por eso que es tan importante estar en una casa sirviendo al Señor, levantar células en el nombre del Señor. Y lo segundo, ¿qué otra bendición? La segunda bendición de tener unas células que ahí se atienden las necesidades de cada participante. Se atienden las necesidades, para eso es una célula. Hechos 2:42 dice, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la dinámica que hacía que todas las necesidades se cubrieran. Dígame usted si la oración de una persona por otra no hace que las necesidades se cumplan o se cubran. ¿Verdad que sí? Cuando hay doctrina, cuando hay enseñanza de los apóstoles, cuando hay un consejo con la doctrina, la palabra de Dios, ahí estaba la doctrina. En una célula está la palabra de Dios. Hay doctrina, hay comunión unos con otros. La comunión de unos con otros, ¿edifica o no? Estar con otras personas. Ya no es la reunión gigante de la iglesia, ya no es la reunión macro de la iglesia, sino que estamos allí con personas cercanas a nosotros, iguales a nosotros, donde nos compartimos nuestras necesidades y cubrimos nuestras necesidades en las casas. Escuche bien esto, las necesidades personales no se cubren en la iglesia, o sea, en el templo. Se cubren en las casas o a través de las casas. Porque allí hay un líder que se encarga de la iglesia pequeña. Una célula es la iglesia en pequeño. Y por eso que se puede cubrir toda necesidad que acontezca. Las urgencias que van ocurriendo se cubren en las células. Por ejemplo, ¿qué urgencia puede venir en una célula? Dígame una urgencia. Una enfermedad. ¿Qué otra urgencia se puede dar en una célula? O sea, se puede conocer. Una situación de crisis familiar. ¿Por qué las crisis familiares las vamos a tener que sobrellevar solos? No es la idea. Si necesitamos llorar por algo, si necesitamos contar nuestra tristeza a alguien para que me ore por mí, me ayude, eso se detecta en una célula. Si no lo dice en el momento de la célula, de la reunión, lo podrá decir después que termine la reunión o recibir una visita del líder. Aquí todos los líderes tenemos que visitar. Yo visito, pero también todos los líderes visitan. Amén. Entonces, todas las necesidades se cubren cuando hay situaciones económicas. ¿Por qué no? Cuando de repente hay una situación económica, cuando una persona
no está en condiciones de poder adquirir un mueble y alguien dice, yo te regalo el mueble, yo te regalo esto, o sea, mira, tengo este paquetito con ropa para ti, está en buenas condiciones, o llega con algo, un paquetito porque sabes que estás con una necesidad material y llega con un paquete de comida a tu casa. En pandemia lo hicimos muchas veces aquí. Hicimos bolsas y bolsas en que todos colaboramos y pudimos cubrir necesidades de personas y lo sabíamos a través de los líderes. ¿Cómo sé yo qué persona está en necesidad? El líder sí lo sabe. Y a través del líder llegábamos a esa casa o a esa necesidad con la ayuda en mercadería, ¿verdad? O cuando alguien tiene alguna necesidad urgente por ayuda en un trámite, algo, mira, yo te puedo ayudar en esto porque yo sé hacer esto, y nos cubrimos nuestras necesidades. En las células se cubren todas las necesidades. Por eso que en una célula se deben crear las confianzas necesarias entre los asistentes y el líder. La célula es para eso, para que exista confianza, cercanía, no es que hoy llegó el líder, hoy llegó un gurú. La líder, no, la líder no es el distante, no, es el que está ahí para atender la necesidad de las personas, para ministrar a las personas. Cuando se ora por las personas, ahí se está llenando la necesidad del corazón de la gente, de sanidad, de restauración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué existe cercanía o por qué debe existir confianza? Para que se levante entonces la amistad dentro de la célula. Cuando hay amigos, usted debe ir a una célula a encontrar amigos cristianos. Amén. No son gente así que está uno distante del otro, terminó la reunión, ya, pa, y nadie se conoce entre sí. No. No, si después se pueden invitar unos a otros a su casa para también conocerse más entre los actores de cada célula, también eso es una bendición, ¿verdad? Y esa cercanía que se debe tener con la autoridad es muy importante. Ser cercano al líder y el líder ser muy cercano a las personas. Amén. Diga conmigo, en la célula se cubren las necesidades. Amén. Y cuando usted llega tiene muchas necesidades. Cuando usted llega a la iglesia estamos llenos de necesidades, ¿verdad? Y pensamos que el líder nos tiene que escuchar 24 horas de todas las necesidades que tengo que decirle. Y se hace, ¿no? Pero llega un momento en que tú ya creces y ya tú estás fortalecido, tú ya fuiste ayudado por el Señor y estás en pie ya. Entonces, ¿qué? Te transformas en uno que va a ayudar a los que van llegando. Amén. Así es la cosa, es como el hermano mayor en una casa, una mamá que tenga varios hijos, ¿verdad? El hijito mayor lo enseñamos para que ayude un poquito ya con la guaguita, con el menor, en cosas pequeñas primero, después ya en cosas un poquito más grandes. Hay mamás que no enseñan eso, obviamente, porque no entienden lo que son las células. Ahora se lo voy a explicar. Pero es muy importante este punto, que cada persona que ya recibe su sostenimiento en una célula se transforma entonces en un ayudante para los demás que van llegando. En una ayuda en esa célula ya no está solamente para que lo cubran, sino que él ya empieza a ayudar a otras personas. La tercera bendición es de que cada miembro puede participar en el ministerio. Esto es tremendo. Esto te va a bendecir, porque cada persona en la iglesia debe saber, usted debe saber, usted que está recién integrando en esta iglesia, nosotros aquí creemos en la visión celular porque está en la Biblia. Las reuniones en casa me refiero. Nosotros creemos que la iglesia no es solamente templo, sino también lo que pasa en la semana en las casas, cuando nos reunimos. Entonces, cada miembro puede participar en el ministerio, porque muchas personas se preguntan, bueno, yo llegué a la iglesia, ¿qué papel puedo desempeñar en esta iglesia? ¿Qué hago? ¿Qué hay para mí? ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo puedo yo prestar un servicio a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, las personas que miran, lo más visible, ay, me gustaría cantar con las niñas que cantan así, yo quiero estar ahí. Y piensan que el único servicio que se hace es cantar. Y cantar es un ministerio, obviamente un servicio a Dios, pero no es todo. Vamos a entender esta mañana que Dios tiene algo tremendo para ti. Amén. Es mucho más que todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuál es el papel que yo puedo desempeñar? Hay buenas noticias para ti. Porque en la célula es donde se determina o se declara esta gran oportunidad de que nosotros podamos ser enviados, ser delegados en autoridad, porque es la voluntad de Dios que se delegue autoridad en las personas. Amén. Aquí en la iglesia yo y mi esposa no somos la única autoridad, nosotros delegamos autoridad a los líderes. Y los líderes también pastorean la vida de la iglesia.
¿Y cuántos líderes deben haber aquí en la iglesia? Todos los que podamos tener. Todos los que crezcan se pueden transformar en hermanos mayores de los otros hermanos menores. Hay un caso en la Biblia que es el caso de Moisés, el gran hombre, el gran libertador de Israel, aquel que condujo a Israel de la esclavitud del desierto a la tierra prometida. Ustedes saben que fue el gran libertador del Señor, un hombre fiel en la casa de Dios, como dice la palabra. Y llega un momento en que él está juzgando, como dice la Escritura. Está juzgando al pueblo de Israel, lo aconsejaba, quiero decir, siempre todas las cosas que merecían un juicio venían a Moisés. Y todo el día, dice la palabra, él estaba juzgando a la gente y aconsejando a toda la gente. Hacían filas, así filas y filas. Eran 3 millones de personas. Moisés solo, desde la mañana hasta la noche, juzgando a Israel, haciendo el consejero, el psicólogo de Israel. A 3 millones de personas. ¿Cómo cree que estaba el líder? Los primeros días, impecable, ¿no? Y gracias a Dios llegó el suegro. Diga, gracias a Dios llegó el suegro. Y llegó un buen suegro, porque Jetro, el suegro de Moisés, le traía una buena salida para su problema. Y vio que toda la gente venía a él y lo estuvo visitando y veía, y Moisés sentado ahí en su trono aconsejando. Y el Señor le habla a Jetro, le dice, habla con tu yerno. Y Jetro le dice, Moisés, no es bueno lo que haces, porque estás llevando la carga tú solo. ¿Comprende? ¿Estás llevando la carga qué? Tú solo. Te vas a cansar, vas a desfallecer y no vas a poder seguir juzgando y ministrando al pueblo, porque te vas a cansar. Y sabe que está considerado que una persona que se estresa poderosamente puede perder sus facultades aún para moverse. Su cuerpo físico se le va a resentir. Cuando usted entra en fatiga por exceso de trabajo, usted no puede desenvolverse. ¿Cierto? Por eso los trabajólicos tienen que tener cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. Pastor Cho el Señor tuvo que pararlo en el ministerio, porque todo lo hacía solo. Todo lo hacía solo. Escribió un libro para decir, por hacer las cosas solo me enfermé, y Dios le habló y le dijo, porque fuiste así y creíste que todas las cosas dependían de ti, 10 años me voy a demorar en sanarte, le dijo el Espíritu Santo. 10 años. Y estuvo 10 años sin ver sanidad en su cuerpo. Y aún así le costaba entender. Y quería que entre los ayudantes de la iglesia, los diáconos lo subieran a la tarima para estar ahí sentado escuchando los mensajes de los otros que predicaban. Pero él quería estar ahí en la tarima sentado. Y enfermo y todos lo subían ahí. El Señor le dijo, solo te estás matando. Vas a vivir poco tiempo si sigues así. Él le hizo caso al Señor y murió pasado los 90 y tantos años. O sea, fue obediente. Le hizo caso al Señor y levantó, ¿qué cosa? Ayudantes. Levantó líderes. Y las primeras que levantó en Corea del Sur, fueron las mujeres. Y cuando planteó esto a la iglesia, que él iba a levantar a las mujeres para que dirigieran células, grupos caseros en los hogares, se le levantaron los hombres y le dijeron, eso por cultura en Corea no se puede hacer. Le dijo, eso lo que dice la cultura, pero yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Y le empezamos a mostrar todos los casos donde el Señor se había rodeado de mujeres. Y en todo momento el Señor estuvo rodeado de mujeres. Las mujeres ministraron. El caso de Priscila y Aquila. Siempre se nombra primero a Priscila, no a Aquila, el marido. Parece que la Priscila era la líder. Esto no es un chisme. Priscila era la líder en la casa donde ellos ministraban. Aquila era la ayudante de su señora. ¿Y cuál es el problema? Pablo nunca dijo Aquila y Priscila. Dijo la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Priscila era la líder. Y Aquila era el ayudante. No le cuente a nadie. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Y lo hizo y mandó a las mujeres a dirigir y abrió célula en todo Seúl, Corea. Vaya a ver cómo es Seúl hoy día. Seúl no llevan donde caerse muertos los coreanos del sur. Vaya a ver Seúl hoy, lo que es Seúl, la capital de Corea del Sur. Esa ciudad es así por los cristianos que hay ahí. Ahí Pastor Cho llegó a tener más de 1 millón de miembros en su iglesia. 1 millón de miembros.
solamente la iglesia del Evangelio completo de Seúl, Corea. Asambleas de Dios. ¿Qué le parece eso? Yo he estado con el pastor Cho, 2 veces estuve con él. En Santiago, en el Estadio Nacional, en el Parque O'Higgins. Miles de personas nos reunimos para verle. Un hombre sencillo. Y era así. Porque era coreano. Para todos lados. Siempre igual. Los ojos nunca se le ponían redondos. Pero escucharlo predicar era una bendición tremenda. Y la iglesia creció porque se abrieron las casas. Amén. Entonces, Jetro le dice, levántate personas que te ayuden a juzgar al pueblo, que ellos juzguen cosas menores. Cuando haya una cosa muy complicada, eso te lo traerán a ti. ¿A quién? A Moisés. Lo complicado, eso te lo traen a ti. Pero lo que es más insignificante o pequeño que tiene poder resolver un líder, que lo haga un líder. ¿Qué le parece? Entonces no era encargarse de las cosas sociales, no era encargarse de las cosas materiales, no, levantar líderes para aconsejar, levantar líderes para que dirigieran, para que resolvieran, para que ellos oraran por la gente. ¿Comprende eso? Y que estos líderes hicieran a la gente mirar a Dios por sobre todas las cosas. Y le dice el suegro las condiciones, mira, elige personas que sean personas de virtud. Personas que no amen la avaricia. ¿Por qué le dice así? Que no amen la avaricia. Porque un líder que tiene gente y ve que la gente tiene medios económicos puede ya llegar a la casa a valerse de lo que la gente tiene. Por eso le dice, aborrezcan la avaricia. Que no le amen las cosas a la gente que ustedes dirigen. ¿Comprende cómo es la cosa? Varones de virtud, varones de buen testimonio, gente seria. Esa elige como líder. Y le toca un trabajo bastante grande. Porque le dice la clave, pon líderes de 1000, le dice, levanta jefes de 1000, eran 3 millones. Líderes de 1000, yo saqué la cuenta, eran como, 3 millones eran como 100.000 líderes. Para poder cubrir 3 millones de personas. Y pon a jefes de 100, de 1000 primero, de 100 en segundo, de 50 y de 10. Jefes hasta de 10 personas. Y ese estaba en un grupo de 50, y eso estaba en un grupo de 100, y eso estaba en un gran grupo de 1000. ¿Qué le parece? Todo para que la gente entonces tuviese la manera de ser conducido, edificado, para que las personas pudieran cubrir todas sus necesidades del pueblo, etc. ¿Qué le parece cómo es Dios? Todo, diga conmigo, todo en orden. Y así se cubría la necesidad del pueblo de Dios. Entonces, la atención y el pastoreo de la iglesia la deben de llevar muchas personas. ¿Amén? Si queremos ser una iglesia grande, ¿qué necesitamos tener? ¿Miembros? Ya. Y si tenemos 5.000 personas y llegamos a ser 5.000, esto no nos va a servir. ¿Verdad que no nos va a servir? Tendríamos que hacer varias reuniones. Pero ¿quién los atiende en la semana? ¿El pastor va a atender a los 1000? Se vuelve loco el pastor. Al poco tiempo lo tendríamos, no sé, en cualquier lado, menos en la iglesia. Esa foto así no me la tome. No salí muy bien ahí. Entonces, los líderes que se levantan en una iglesia tienen la facultad de sobrellevar la carga de la gente, de pastorear junto con los pastores principales a la iglesia. Por eso es que es tan importante que usted sepa que usted puede participar del ministerio. ¿Qué puedo hacer en la iglesia, pastor? ¿Qué carguito tiene usted para mí? Como una hermana que se me acercó años atrás y me dice, pastor, estoy tan feliz porque me delegaron, me dice, el ministerio del confort. El ministerio del confort. Yo pensé que era algo nuevo. Y el ministerio, ¿y cuál es ese ministerio, hermana? Le digo yo, yo pongo el confort en los baños los domingos, me dice. O sea, eso hay que hacerlo, ¿no? Yo también lo he hecho muchas veces, he limpiado water, todo lo que hay que hacer en una iglesia, he pasado por todo. Y es fantástico, ¿no? Pero el ministerio es mucho más que eso. Amén.
El ministerio es que Dios te va a preparar para poder dirigir y cubrir a los que van a llegar, porque los que van a llegar, para algunos de los que están acá, no conocen nada al lado de lo que tú conoces. No tienen nada de lo que usted sí ya ha tenido. Entonces, los cristianos que van a pastorear, los cristianos que van a dirigir células, son personas que tienen primero pasión por la gente. Tienen pasión por la gente que está perdida. Se preocupan por la gente. Esa persona puede realizar un ministerio para Dios, pero también han madurado en el carácter. No son personas insolentes, no son personas violentas, no son personas que se enojan cuando le dicen algo a la primera, se enojan. No voy a la iglesia. No me gustó, no estoy de acuerdo. El no estoy de acuerdo es del diablo. Satanás fue quien dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hizo. Y por eso se quiso entonces revelar. Entonces es un privilegio para nosotros poder levantarnos para liderar una célula. Qué fantástico es esto, ¿verdad? Entonces tú llegas a una célula y tú tienes que considerar que allí tú no eres un número más. Tú ahí eres una persona, ¿verdad? Porque en todos lados te dan un papel con un número. Hoy día todos somos un número, ¿cierto? En todos lados. Pero cuando tú llegas a una célula eres una persona, se te conoce con nombre y apellido. Se sabe dónde tú vives, si eres casado, si eres soltero, cuánto ganas, no, eso no. Pero se sabe todo lo que tú eres, tus necesidades, tú las empiezas a contar tu vida. Ah, mira, esta señora es abuelita, mira, esta señora es mamá, este caballero es papá, este es primo, hermano de, y está en estas condiciones. Se comienza a conocer tu vida. No para chismear de la vida, sino para ayudarnos, para poder suplir todo lo que requiere una persona. Entonces, en una célula no nos sentimos solos, no nos sentimos apartados. La gente, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy la gente? Sobre todo en pandemia, ¿cómo se sentía usted encerrado en la casa? A puro teléfono, todo el día con teléfono, a las orejas calientes de tanto hablar por teléfono con la familia, porque no podíamos salir, ¿verdad? Y salíamos con permiso, era todo un asunto bien. Bueno, ese síndrome quedó, el síndrome de la soledad. ¿Se ha dado cuenta usted que a las 10 de la noche la gente está encerrada ahora? A las 9 ya no queda nadie en la calle. Va al centro usted a las 9, ya no hay ninguna opción. ¿Se ha dado cuenta, no? Eso quedó en pandemia. Bueno, la gente está en ese estado de sentirse sola, de sentirse apartado, deprimido. Cuando llegamos a la iglesia, nunca más tú te vas a sentir solo. Cuando tú llegas a una célula, ya nunca más te sientes solo. Qué tremendo que el Señor aún tiene vida en las casas y vida en los lugares donde se reúnen las células, porque no solamente son en casas, a veces puede ser hasta una industria, un lugar o una oficina en una industria para poder reunirse en el nombre del Señor. Entonces tú eres mucho más que un número. Tú eres mucho más que un número. Yo soy mucho más que un número. Y yo les dije una vez, cuando yo llegué a mi iglesia, lo primero que encontré fue un listado de oración. Yo estaba parado en la pared así. No me había ni convertido, estaba recién yendo a esa iglesia. Y miro hacia atrás, en el muro, ¿no? Estaba apoyado así. Y hay un listado, dice, personas que necesitan oración. Y digo, ahí Renato Galeno. ¿Y seré yo maestro? Dije yo. Ahora otro Renato Galeno en que yo. Y mis amigos estaban en la iglesia. Y dije, no, mis amigos tienen que haber pasado el nombre para acá. Y decía, Renato Galeno, oración por su familia. Estaba escrito en una pared, en un franelógrafo. Y le pregunto a mi amigo, oye, ¿por qué mi nombre está ahí? Sí, claro, porque esta iglesia está orando por ti. Ni me conocían y estaban orando por mí. Oraban por mi necesidad, oraban por mis padres. Y ni los conocían a mis padres y oraban por mí. ¿Comprende que uno ya no pasa a ser un número? Dejamos de ser un número. Y pasamos a ser conocidos por lo que somos, como personas. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo es esto. Y las células también, en cuarto lugar, son lugares para el evangelismo. Son una oportunidad para evangelizar. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Qué le parece ese texto? Se lo vuelvo a leer, dice que alababan a Dios en la casa, ¿no? Y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, la gente le empezó a tener buena. Escuche, la gente le empezó a tener buena a los cristianos que se reunían en casas. Dicen, oye, esta gente noble, oye, que la pasa bien, oye, que se ven felices.
Al pastor Cho, un gran empresario de Seúl, Corea, contrató una mujer de su iglesia y la veía tan feliz y le dijo, lo llamó por teléfono porque supo que esa mujer iba a la iglesia al pastor Cho y le dice, pastor Cho, ¿tiene 10 mujeres que se parezcan a la que usted me mandó? ¿Para qué? Le dijo, porque quiero contratar gente que venga de su iglesia, porque son gente feliz. ¡Wow! Claro, le dijo, tengo más. Y empezó a preguntar quién necesitaba esos trabajos y mandó gente para allá. Le llenó la industria con puros cristianos. Y mujeres sobre todo. Porque en una industria donde trabajaban muchas mujeres, esas mujeres fueron contratadas por esa empresa porque vieron que una mujer hacía la diferencia dentro del lugar. La gente no es tonta. Amén. Los dueños de empresa no son tontos. Se dan cuenta cuando una persona está y los prefieren. Y los honran. Y le dan cargo de autoridad. Amén. Cuando ven que son personas felices. Usted tiene que decir, ¿por qué usted es tan feliz? Y te pregunta alguien, ¿usted se le ve diferente? Sí, es que voy a una célula. Amén. ¿Cuántos son bendecidos en célula? Una cosa es que usted vaya, la otra cosa es que usted sea bendecido. Ah, me toca la célula. 10 para las 8, ya no alcanzo a ir. Voy a decirle que no alcancé nomás. Se perdió la tremenda bendición. Se perdió la tremenda bendición. La célula es un lugar para que haya en esa instancia la oportunidad de que otros conozcan a Jesús. La célula, finalmente, digo que es un lugar donde las personas cercanas de todos los que están allí pueden conocer a Jesús. La célula es un lugar abierto, no es un lugar cerrado. Es un lugar donde pueden entrar todos los que quieran. Amén. Donde pueden entrar todos los que quieran. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Le pregunta que mi querida Sol Cire. ¿Cuánto tiempo hace que estás en una célula? Ya tengo 2 años y medio en célula. 2 años y medio en célula. Un año en pandemia, pero igual vía Zoom nos comunicamos. Pero en el Zoom nunca se murieron. No, gracias a Dios, pues desde que llegué a la iglesia, pues mi vida ha cambiado y más con la célula porque mi líder me ha fortalecido y me ha ayudado en todo lo que... ¿Quién es tu líder? María Fernanda. María Fernanda Gómez. Sí. Ah, ok. ¿Dónde está María Fernanda? ¿Está detrás? ¿Puede venir María Fernanda? ¿Y son tiempos enriquecedores? Sí, porque nos ayudan a hacer un cambio en nuestras vidas y cubre las necesidades. Y cada día entran más personas donde ven el cambio en nosotros y quieren cambiar su vida. ¿Y han podido crecer? Sí, porque cada día nuestra célula es más grande y ya se dividió a otra casa de otra compañera. Entonces... O sea, ya se multiplicaron. Sí, sí. Esa es la finalidad de la célula. Que nos reguemos por toda la ciudad. ¿Dónde está María Fernanda? Ah, estaba aquí. Tú eres la líder de ella, ¿no? Sí, pastor. ¿Y hay más personas en tu célula? Sí, claro. En la célula de Quillota somos unas 6 mujeres y en la célula de la Cruz unas 10 mujeres. 6 y 10. ¿Y están aquí todas? ¿Cuántas son de la célula de Maffer? Un aplauso para esa célula. Pero no la veo a todas porque si son 10 y faltan entonces, ¿no? ¿Se quedaron en la casa o qué? Vamos a decir en el YouTube, tienen que venir todo el domingo. Una recién dio a luz, 2 ya dieron a luz. Ah, bueno, entonces se multiplica la iglesia, ¿no? Si no los ganamos, los hacemos. ¿Cierto? Amén. ¿Pueden venir adelante las chicas que son de la célula de Maffer? Por favor, vengan un ratito. Rapidito, si pasen. Las que son de la célula de Maffer han estado con ellas. Ah, no, si había un grupo interesante. Ah, bueno, pongámonos aquí en el medio. Ah, ok. Jóvenes que están con mi esposa ahora en una célula que también salieron de la célula de Maffer. Mira qué bendición. ¡Wow! ¡Uy! Bendito seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Y qué te has sentido en esa célula? En realidad he estado asistiendo solo a la reunión de mujeres, no he ido a la casa de la célula porque estoy un poco complicada,
pero estoy iniciándome en mi vida con Jesús y me siento muy agradecida por tantas bendiciones que he tenido. Y Mafer es tu líder también, ¿no? Ah, súper. Entonces ya te va a tocar ir a una de las hogares y ya estamos abriendo después la macrocélula, quedamos listos para poder entonces abrir células en toda la ciudad. ¿Y quién fue la que va a liderar la otra célula? Leila por dos. Leila por dos. Y Leila entonces está liderando ya la nueva célula, podemos decir. Va a comenzar a liderar su propia célula. Entonces Leila llegó a tu célula. Y ella ya ha crecido y entonces puede tomar su propia célula con las mujeres que tú también has influenciado. ¿Y cuáles son las que van a salir contigo? ¿Varias? ¿Están aquí? Están acá. Levante la mano los que se van a ir con Leila a abrir la célula. Ah, fantástico. Entonces ella abrió una célula y entonces llegó Leila, formó a Leila y Leila hizo el proceso, estuvo en capacitación destino, hizo la Universidad de la Vida, ¿verdad? La hizo en pandemia, me parece, ¿no? Todo en pandemia, mire, no nos detuvimos. Y hizo su escuela, ahora está rehaciendo su escuela. Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? La escuela de liderazgo para ir a abrir célula. Y entonces, ella va a dirigir una célula con otras mujeres y así entonces se produce la multiplicación. Y después ella va a formar una Timoteo. ¿Tienes Timoteo ya? ¿Aún no? ¿Aún no tiene Timoteo? Ah, ok. Ella va a tener que formar. ¿Y usted ya tiene la segunda Timoteo? ¿La otra Timoteo, su célula? Ah, ya. Está preparando su Timoteo. Entonces, si prepara una Timoteo como ella va a ser entonces otra más que va a salir de su célula en un momento porque ella va a ser líder de otro grupo. Y así se produce la multiplicación celular y así podemos atender, porque la clave es esa, podemos atender mucha cantidad de personas que necesitan a Jesús. Amén. Un aplauso al Señor por estas lindas chicas que están acá. Gracias, Dios les bendiga por sus asientos. Wow, qué tremendo es el Señor. Eso es el propósito de una célula. Y todos podemos hacerlo. Todos podemos participar del ministerio. Usted podría decir, yo quiero el ministerio del confort. No, hay mucho más que eso. Usted puede prepararse para ser un líder de señoritas, de jóvenes, varones, o de matrimonios, o de hombres o de mujeres. Todos podemos realizar el ministerio. Amén. ¿Cuántos están felices de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Pónganse en pie, vamos a hacer una oración. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Ahí donde estás, por favor, ponga su mano derecha en alto. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das, lo que significa, Señor, participar de las reuniones en hogares, casas, que tú levantas, Señor, para que tu nombre sea dado a conocer también en los barrios donde estamos. Y así, Señor, pedimos que toda esta ciudad amada de Quillota, nuestra amada Quillota, pueda ser tocada, Señor, en todos sus rincones, teniendo líderes, hombres, mujeres, jóvenes, que puedan llevar, Señor, bendición a los hogares. Y pido, Señor, que cada persona que esté dispuesta a abrir su casa para abrir una célula pueda ser bendecido ese hogar. Y todo lo que tiene, todo lo que posee, pueda ser bendecido como Obed-Edom fue bendecido al abrir su casa para recibir el arca de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, pon ese sello, Señor, en cada corazón aquí presente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una pregunta. A lo mejor usted nunca ha abierto una célula en su casa. ¿A cuánto les gustaría que su casa sea un lugar para células? Levanten la mano. Los que ya la tienen abierta, no. Pero levanten los que no tienen sus casas como célula y quisieran tener una célula. Ponga bien alto su mano, sí. Amén. Oye, hay hartas células que vamos a poder abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 células. 17 casas donde no hay célula. ¡Wow! ¿Se imagina lo que va a hacer eso cuando abramos tu casa?
En un momento el líder te va a preguntar, ¿puedes abrir tu casa para tener célula? Tú dile, sí, estoy listo. De ahí entonces usted va a tener una hora de la semana donde la palabra de Dios va a ser ministrada en su hogar. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Qué tremendo es el Señor. Quisiera invitar en esta mañana también a todos a reconocerte a ti en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Estoy aquí, Señor, porque necesito de ti. Tú, Señor, en la cruz moriste por mis pecados y yo lo reconozco ahora y lo creo. Hoy me arrepiento, Señor. Vuelvo a ti mi vida y de todo mi pasado, Señor, yo me vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Limpia mi vida. Que comience una nueva vida para mí. Hoy te recibo en mi corazón. Dígale, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios y nunca lo borres. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.